al CAE, así por el arbitraje en contrataciones con el Estado y a todos los presentes. Primero vamos a iniciar por la clase de responsabilidad patrimonial del Estado. Pues bien, para poder entender la responsabilidad patrimonial de la administración pública, debemos enfocarla desde la vista o desde la lógica civilista patrimonial, donde el Estado tiene ciertas responsabilidades en pro de los administrados en el marco de una relación contractual como extracontractual, como lo vamos a ver adelante, donde pongo ejemplos en caso de la responsabilidad patrimonial del Estado en contratos bajo la ley de contrataciones con el Estado y bajo la modalidad de asociaciones público-privadas. Ahora bien, otra de las particularidades básicas de la responsabilidad patrimonial del Estado es que tiene lugar a daños causados en dos situaciones, tanto por actos lícitos como por actos ilícitos. Eso más adelante también va a ser explicado, ya que el modelo peruano se basa en el modelo español, donde la responsabilidad patrimonial de la administración abarca ambos supuestos. Es importante lo que nos dice García de Enterría, en el cual menciona que la administración no solo responde por actos antijurídicos, sino también por actos compatibles con el orden jurídico, siempre que ocasionen perjuicios en ciudadanos. Y hay que entender muy bien que un perjuicio es diferente a una lesión. La responsabilidad objetiva en el ordenamiento jurídico peruano se entiende que va a dar lugar independientemente del concurso de la culpa, de la negligencia o del eventual. Es decir, que no es necesario para poder atribuir una responsabilidad objetiva patrimonial al Estado probar culpa, dolo de los funcionarios. Basta con que se haya causado un daño y que se cumplan ciertos criterios que vamos a explicar más adelante. Ahora, para también hacer efectiva este tipo de responsabilidad patrimonial de la administración, debe ser determinada judicialmente bajo un proceso contencioso administrativo, en el cual aquí se va a determinar la responsabilidad patrimonial y la indemnización debido a la acción u omisión de la administración. En el caso del ordenamiento jurídico en la LPAG nos menciona el artículo 238 ciertas características. Primero, que las entidades, en el 238 numeral 1, te menciona que las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos derivados de ellas. En el numeral 2 te señala expresamente que cuando el daño sea consecuencia de estos supuestos exonerativos de responsabilidad, entiéndase como caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante del administrado o del tercero, no habrá lugar a una reparación de la administración, por ser eventos exógenos fuera del alcance del control del Estado de la administración pública. Tampoco, y ahí también deja explícito la norma, no habrá lugar a reparación cuando la entidad hubiera alcanzado o hubiera actuado razonablemente en el ejercicio, en la defensa de la vida, la integridad o bienes de las personas o salvaguarda de los bienes públicos. Muchas veces esta segunda precisión del 238.2 lleva lugar a la defensa de la administración pública, en el cual intervienen en pro de la vida, de la integridad de la población, ¿sí, no? Ahora, el 238 punto numeral 3 te menciona que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente el derecho a una indemnización. El 238.4 te menciona más que todo los requisitos del daño, que debe ser valor económicamente, eso es evidente, efectivo e individualizado. Esos tres requisitos te establece ese numeral.
El 238, numeral 5, te menciona que la indemnización comprende el daño directo inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción o comisión generadora del daño. Aquí te habla del lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Ahora bien, hay un comentario más. En el 238, en el numeral primero del artículo 238, como habíamos hablado, te señala, si hacemos una interpretación eh, en contrario, o claro, en contrario, llevaría a la conclusión de que algunas acciones de solicitar la nulidad del acto en sede administrativa sí puede acarrear derecho a la indemnización, porque el 238 menciona, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por daños directos e inmediatos causados por los actos de los administrados directamente, eh, o los servicios públicos directamente prestados por aquellas. El 238.3. Claro, a ver. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente un derecho a la indemnización. Si lo interpretamos bajo una lógica en contrario, va a haber algunos supuestos de solicitar la nulidad de un acto administrativo, por ejemplo, en las contrataciones públicas, cuando se solicita la nulidad de un acto administrativo, de la no declaratoria de una ampliación de plazo, va a presuponer necesariamente no va a presuponer necesariamente el derecho a la indemnización. Ahora, los presupuestos de responsabilidad patrimonial de la administración pública vamos a tener que demostrar tres. Primero, la lesión, segundo, la causalidad y tercero, la imputación. Lo mismo que también se ve en la responsabilidad civil, la lesión debe ser, como hemos visto en el artículo 138, debe ser cierta, evaluable y económicamente y subsistente. Ahora, al inicio de mi introducción mencionaba de que debemos entender o distinguir el perjuicio de una lesión. Y aquí se detalla cuál es la diferencia. Mientras que el perjuicio hace alusión a toda pérdida o detrimento económico, se distingue de la lesión porque la lesión ya es un perjuicio patrimonial antijurídico. Esa es la distinción entre un perjuicio y una lesión. Y el presupuesto que se necesita para atribuir responsabilidad al Estado patrimonial, claro está, es encontrar la lesión. Ahora, un perjuicio, ¿cuándo se vuelve antijurídico? Nos dice que siempre que la persona que sufre el daño no tiene el deber jurídico de soportarlo, o cuando existe una decisión expresa y típica del legislador que así lo dispone. Desde luego, la antijuricidad del prejuicio no derivará necesariamente una conducta ilícita, sino que bien podrá derivarse de una conducta lícita. Por eso al inicio veíamos muy bien que el ordenamiento jurídico se basa también en el ordenamiento jurídico español, en el cual una responsabilidad patrimonial de la administración pública puede derivar en varios contextos, en un contexto de derivarse de un acto lícito como un acto ilícito. Ahora, la causalidad está relacionado en poder demostrar que el daño invocado es imputable a la administración pública. Por eso dice, sobre la base de este presupuesto, por tanto, se valorará si las consecuencias o daños patrimoniales producidos de la administración pueden considerarse originados por determinada actividad de la administración. La imputación, pues, tiene que ser atribuible esta acción por omisión o por comisión al Estado. Entonces, establece que para que surja la responsabilidad es preciso que esa lesión pueda ser atribuida, imputada, jurídicamente atribuible a un sujeto distinto a la propia víctima, pero claramente que corresponda a la administración pública. Ahora bien, la responsabilidad patrimonial podemos encontrar en contratos públicos y en asociaciones público-privadas bajo la modalidad de concesiones. En contratos públicos, aquí la administración pública puede incurrir en responsabilidad patrimonial cuando, en el marco de una ejecución contractual, incumple obligaciones asumidas, ya sea emite actos administrativos contrarios a derechos durante un proceso de contratación de bienes y servicios.
Entonces, aquí muchas veces en varios laudos arbitrales se reclama la indemnización de daños y perjuicios eh, a favor de las entidades privadas y en contra de la administración pública. Para la responsabilidad en acciones público-privadas también es similar, pero aquí es común la inclusión de cláusulas de compensación en los contratos de concesión, la inclusión de cláusulas de indemnización por casos de incumplimiento estatal, terminación anticipada, que también se ve en algunos casos de CIADI, y algunos obstáculos regulatorios. Tiene que haber una claridad entre los criterios de la indemnización y responsabilidad que se establecen en los contratos de concesión a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica de los inversionistas y también promover la ejecución exitosa de esas asociaciones público-privadas y que finalmente se pueda cumplir con el objeto de estos contratos de concesión en el plazo estipulado en el contrato de concesión y que no haya más impedimentos de parte de la administración pública cuando así lo considere. Yo he puesto dos casos muy singulares y también con múltiples opiniones. Primero, el caso de Rutas de Lima y el segundo, el caso de la línea 2 del metro de Lima. Como ustedes saben, en caso de Rutas de Lima, se dio una suspensión del cobro de peajes, tanto por el distrito de Puente Piedra, ya que una asociación puso un habeas corpus, mandó a la empresa concesionaria y el Poder Judicial falló a favor de la asociación y suspendió el cobro de peajes, mencionó que se debe abrir, bueno, construir rutas alternas. Pero eso contraviene todo lo estipulado en el contrato de concesión. También lo mismo pasó con la municipalidad con una municipalidad que también solicitó la suspensión del cobro de peajes. No recuerdo muy bien cuál era la otra municipalidad, pero creo que estaba al sur de Lima Metropolitana. Entonces, evidentemente, el caso de Rutas de Lima constituye un ejemplo relevante de la responsabilidad patrimonial del Estado en el marco de un servicio público concesionado toda vez de que el contrato de concesión se pacta conforme a el acuerdo entre la parte privada y los representantes del Estado, o en este caso el ministerio, a cargo de la cartera de llevar este proyecto y con decisiones del Poder Judicial y también decisiones de parte de las municipalidades o de alguna otra entidad pública vinculada puede entorpecer eh, la ejecución de una concesión. Y esto acarrea eh, a lo largo una controversia ante tribunales arbitrales, en este caso, al ser un contrato de concesión, ante el SEADE. Entonces, esta situación evidencia la configuración del denominado hecho del príncipe en la medida que actos unilaterales del propio Estado incidieron negativamente en la ejecución del contrato. Como consecuencia, se generó una controversia que derivó en un arbitraje internacional en el que se va a discutir o se discute la obligación del Estado de indemnizar los perjuicios ocasionados. Y esto no es ajeno a lo que también sucede hoy por hoy o lo que sucedió el año pasado, si mal no recuerdo, o el 2024, en el caso de la línea del Metro 2 donde al margen de haber un retraso recurrente también de parte del Estado peruano en la liberación de predios, generan impactos en un cronograma. eh, y también el 2024-2025 la Municipalidad Metropolitana de Lima no permitió públicamente de que la línea 2 ejecutara el tramo correspondiente a Centro Cívico. Entonces, por decisiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en desacuerdos con, en esa oportunidad, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que era el concedente,
Ocitran, que era el organismo, que es el organismo regulador de esta infraestructura, se llevó a una dilación en la ejecución del proyecto de la línea 2 en la ejecución. Y esto evidentemente trae consecuencias para la población peruana y una decisión de una entidad pública o de la administración pública puede conllevar a puede conllevar que el Estado se vea envuelto ante controversias derivadas de la acción de la administración pública en contra de lo que se ha estipulado en un contrato de concesión. Y con ello se puede posiblemente atribuir una responsabilidad patrimonial al Estado. Posiblemente porque eso es un criterio complejo que así lo van a determinar el tribunal arbitral que lleve a cargo el análisis de estos casos en concesiones. Por lo tanto, lo que podríamos decir respecto a esta responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito de contrataciones públicas y asociaciones público-privadas es que no se debe limitar a supuestos de incumplimiento contractual, sino que también no se limita a supuestos de incumplimiento contractual directo, sino que también comprende aquellos actos u omisiones incluidos actos administrativos o decisiones unilaterales que inciden negativamente en la ejecución de un contrato. Ahora, el segundo tema es poder hablar del procedimiento administrativo disciplinario. He recogido una sentencia de Colombia en el cual te define más que todo el procedimiento administrativo disciplinario como aquella potestad disciplinaria que está concebida como la facultad concreta que tiene el Estado para vigilar y velar eh, por la conducta oficial de sus servidores y que sus servidores se ciñan a la Constitución, a la ley, a los reglamentos y al buen desempeño de la función pública, cuya omisión o extralimitación conlleva al ejercicio del poder disciplinario mediante la imposición de sanciones, posición de faltas, como lo veremos más adelante, siendo este el carácter que lo integra como parte del ius puniendi del Estado. Entonces, la finalidad del PAT es asegurar, evidentemente, el buen funcionamiento de sus servidores públicos, de los funcionarios, es decir, de toda la organización administrativa. Ahora, la base normativa, primero tenemos el artículo 41 de nuestra Constitución Política, en el cual te establece que la ley dispone o establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio. Y en el artículo 243 literal B de la LPAG, te menciona que los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan a la potestad de las entidades para poder instruir o decidir respecto a una responsabilidad administrativa, a excepción de que así lo disponga judicialmente. Las características del PAD. Las características de esta potestad disciplinaria suponen, primero, la existencia de un vínculo entre los servidores públicos y la administración pública. Y otro supone también una conducta violatoria a los deberes o prohibiciones debidamente tipificados en el ejercicio de funciones en los servidores públicos. Para quienes están sujetos a la aplicación del PAD y quienes no. Lo vamos a ver a continuación. Los servidores sujetos a un procedimiento administrativo disciplinario son los siguientes. Primero están los servidores civiles en el régimen 276, 728, 1057, 30057.
Segundo, están los funcionarios con las excepciones del artículo 90 de la Ley de Servicio Civil. Tercero, están los servidores contratados según las normas del FAJ y el PAJ. Cuarto, están los ex servidores civiles y únicamente por las faltas tipificadas en el artículo 260 del todo del LEPAJ. Y por último, está la aplicación supletoria de carreras especiales. Vamos a poder, bueno, claro, mencionar un poco del artículo 262, en el cual te menciona algunas restricciones a las ex autoridades de las entidades públicas. Porque les pongo un supuesto, ¿sí, no? ¿Qué pasa ahora? Lo que está muy de moda es de que puede haberse involucrado algún conflicto de interés de eh, de algún servidor público que está en el rango más alto eh, o en la dirección más alta de una entidad y que, dada la decisión personal, pueda o quiera pasarse al sector privado. Nada le impide eso, salvo que sea en el periodo dentro del periodo que prohíbe o prescribe la ley. Prescribe la ley. Eh, para poder ponernos en contexto. ¿Qué pasaría si la máxima autoridad de Osinermin quiera dejar sus funciones y pasarse a una empresa privada como hoy por hoy lo puede ser TGP? TGP, este caso muy mediático de la de Camisea, en principio no diríamos que podría eh, tomar esa decisión. No obstante, hay algunas restricciones para las exautoridades de las entidades porque en el entorno de un conflicto de interés, ya que estas autoridades de las entidades públicas en su rango más alto pueden tener cierta prerrogativa, cierto poder de toma de decisiones, está muy relacionada con el ámbito de las funciones que tenía en la entidad pública a lo que va a realizar en una entidad privada. Es decir, en otras palabras, un conflicto de interés. La de 262 te establece algunas restricciones respecto a esas circunstancias y otras. En el artículo 262, numeral 1, te dice que ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las siguientes acciones o respecto a la entidad a la cual perteneció. Ahí ya te establece un tipo de prohibición al año siguiente de su cese. Primero, en representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad. Segundo, sería asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad. Tercero, realizar cualquier contrato de modo directo o indirecto con algún administrado apersonado o a un procedimiento resuelto con su participación. Cuarto, la 262 punto numeral 2 te menciona, la transgresión a estas restricciones será objeto de un procedimiento investigatorio y de comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad por 5 años e inscrita en el registro respectivo. Entonces, de la situación o del ejemplo que di hace unos minutos, pues traería consecuencias para una ex autoridad a cargo de una entidad poder, eh, en caso que exista un conflicto de interés que lo establece este artículo 262 con las restricciones, poderse afectado siendo inhabilitado. Ahora, quienes también están excluidos del ámbito de la aplicación de un procedimiento administrativo disciplinario, pues son los siguientes: el Congreso de la República, la SBS, el BCR y las empresas del Estado sujetas a FONAVE. Ahora vamos a hablar respecto a las faltas administrativas disciplinarias.
Estas faltas son disposiciones normativas que establecen cuáles son las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico, perseguibles y sancionables a través de un procedimiento administrativo disciplinario. En la ley, como comentario, del servicio civil no se efectúa una categorización de las faltas en función a su gravedad, ya sean leves, graves o muy graves. No obstante, lo que dice el Tribunal Constitucional es que debería o señala la importancia de una gradación y sobre las sanciones leves, la entidad a cargo de llevar un procedimiento administrativo disciplinario va a poder eh, determinar cuándo es una sanción leve según su reglamento interno. Otra característica es que las faltas leves son establecidas en el reglamento interno del Servicio Civil, lo que comentaba. Las faltas graves y muy graves están previstas en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil y desarrollados en el artículo 98 de dicho reglamento. La responsabilidad por faltas previstas en las normas con rango de ley se canalizan a través del procedimiento de la Ley del Servicio Civil, Código de Ética, normas sobre nepotismo, conflicto de intereses e incompatibilidades eh, que puedan haber. Tuvo el EPAG y toda norma que reconozca dichas faltas disciplinarias. Ahora, ya habiendo mencionado acerca de las faltas administrativas y sus características según el régimen jurídico peruano, tocaría mencionar acerca de las sanciones administrativas disciplinarias. En principio, como primera característica es que estas sanciones en el PAD no se acumulan y que una sanción no va a ser un prerequisito de la otra. Los tipos de sanciones son diversas. Entre ellas está la amonestación verbal. Una característica de la amonestación verbal es que no configura algún inconveniente en el legajo del servidor público, es decir, que no se va a dejar constancia en el legajo del servidor público una amonestación verbal, no se debería. En la amonestación escrita sí, la suspensión también y lo demás también. Entonces, esa es como una diferencia. Ahora, eh, la, tipo de sanciones puede existir una destitución e inhabilitación. La inhabilitación, cuando son servidores eh, que están en el ejercicio de sus funciones, la inhabilitación es una sanción accesoria de la destitución. La destitución sería la sanción principal y la inhabilitación sería la accesoria. Lo que no ocurre en exautoridades. Su sanción principal va a ser la inhabilitación. Ahora, ¿qué acciones deben realizarse de los pagos ejecutados durante el periodo en el que el trabajador se encontraba inhabilitado para laborar con el Estado? ¿Se paga? ¿No se paga? Eso nos comenta el informe técnico 1348 de 2018 de Servir. Ah, nos comenta que primero se le paga. Segundo, que comprobada la condición de la inhabilitado o del servidor inhabilitado, la entidad deberá dar por terminada automáticamente la vinculación. Tercero, va a corresponder a la entidad proceder a realizar acciones de deslinde de responsabilidad por parte de sus servidores o funcionarios que hubieran contratado a dicho servidor, sin verificar que el mismo se encontraba inhabilitado o que hubieran permitido su permanencia en la entidad. Ahora, para poder hablar sobre los principios en el PAD, el principio base o matriz del TUE de la EPAG es el principio de tipicidad. Aquí te menciona que solo constituye evidentemente conductas sancionables, aquellas previstas en la ley, con normas con rango de ley mediante su tipificación, y no se admite una interpretación extensiva o analógica.
Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o el decreto legislativo permita tipificar esa infracción por norma reglamentaria. Otro es que a través de la tipificación de estas infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de las obligaciones que no estén previstas, evidentemente, por norma o reglamentaria. Tercero es que en la configuración de estos regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto a aquellos delitos o faltas que ya son establecidas en el fuero penal o respecto a aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. El principio de tipicidad en el cual se fundamenta el derecho administrativo y el PAD entre ellos, demanda la taxatividad. Quiere decir que las normas que se le imputen o que prevén las faltas, si bien no tengan una precisión absoluta, describan con suficiente claridad, certeza, la conducta sancionable objeto de este procedimiento. Segundo, es que la claridad, se necesita claridad y concreción en la imputación, que al momento de iniciar un PAT, eh, es el momento para resolver esta imposición de la sanción, se debe señalar expresamente cuál es la norma o cuál es la base legal en el cual se acredita o se fundamenta que se ha incumplido un servidor ha incumplido algún deber o ha ido contra la norma. Subsunción es la obligación de realizar una operación de subsunción expresando así los fundamentos por los cuales razonablemente el hecho imputado se adecua al supuesto previsto como falta. Como es lógico, la descripción legal deberá concordar con el hecho que se atribuye al servidor. Este criterio de subsunción nos lleva a poder tener un procedimiento administrativo disciplinario o un resultado fundamentado. El camino de la subsunción, de acuerdo al precedente del Tribunal del Servicio Civil en su resolución de la Sala Plena 001-2019, te menciona que cuando la falta es un concepto jurídico indeterminado, se debe efectuar una descripción clara y precisa, tanto el inicio como al momento de resolver. Y te establece una ruta, un camino, que lo pueden ver en este slide. Primero, cabería hacernos la pregunta, ¿cuál es la falta prevista en la ley que es objeto de imputación? Y de ser el caso, debemos precisar la disposición reglamentaria que la complementa. Segundo, debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es la conducta atribuida al imputado que configura la falta que se le imputa? Tercero, sería cuáles son los hechos que con base en el principio de causalidad configuran esa conducta asible de sanción. Y cuarto, sería cuáles son las normas o disposiciones vigentes que en el momento en que se produjo la falta sirvan de fundamento jurídico para dicha imputación. Entonces, este es el camino que traza el Tribunal del Servicio Civil para poder tener una demanda eh, resguardada o fundamentada con los criterios de subsunción que se establecen ahí. Bueno, dejé una nota ahí en mi slide. Según el Tribunal de Servicio Civil, de no seguirse este camino, los servidores civiles podrían alegar que se vulneró el principio de tipicidad y su derecho a una debida motivación. Bueno, a ver. Ahora, habiendo eh,
explicado acerca de estos dos temas relevantes. No sé si es que habría alguna pregunta. En caso de no haberla, quedaría, bueno, al tanto de lo señalado por la organización. He tratado de resumir estos dos temas, responsabilidad patrimonial del Estado y el procedimiento administrativo disciplinario. Gracias.